noches, bienvenidos a 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, que por supuesto necesitamos, y hablando con referentes, con actores, con todos aquellos que nos puedan aportar valor a la temática que vamos a trabajar hoy, que es claramente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que es el que habla de acción por el clima. Nuestro invitado de hoy, antes de darle la bienvenida, voy a presentarlo, es el doctor Mariano Villares. Mariano es cofundador de Sustentabilidad Sin Fronteras. Él es abogado, es experto en Derecho Ambiental y Cambio Climático y tiene una amplia experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, en temas vinculados no solo con sustentabilidad, sino también con normativa ambiental, y de eso vamos a hablar hoy. Y te doy la bienvenida, Mariano, bienvenido a nuestro programa. Para nosotros es un gusto enorme tenerte hoy con nosotros. Sé que hace tiempo están vinculados a este tema, pero quiero que seas vos quien nos cuentes sobre esta ONG, esta fundación, cuáles son los objetivos, cuándo nació, un poco para introducir a nuestra audiencia en el tema. Dale, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Celebramos que haya este tipo de espacios, que se difundan estas noticias. Nosotros formamos parte de una fundación que se fundó hace 6 años, integrada por jóvenes profesionales, que nos pusimos como objetivo trabajar cambio climático. ¿Por qué cambio climático? Porque veíamos que el mundo estaba avanzando en la temática, pero que a Argentina todavía le costaba mucho trabajar en cambio climático. Y es por eso que dijimos, bueno, armemos una ONG que trabaje exclusivamente este tema. Y la armémoslo con un grupo interdisciplinario. Por eso hay abogados, hay periodistas, hay contadores, hay meteorólogos, porque bueno, es una temática que requiere una mirada desde las diferentes profesiones, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar en Argentina, que también es un lindo desafío. Claro. Hablábamos antes de cámara también un poco de tu vinculación con espacios como internacionales que están trabajando este tema, que esto te dio otra apertura, otra mirada, otro enfoque. Hemos visto informes de ustedes, hemos podido un poco bucear en lo que están ustedes trabajando, y esto de vincular a los jóvenes, de convocar a los jóvenes, el rol protagónico que ustedes buscan darle. Contanos si tiene que ver un poco con esta mirada a partir de los vínculos internacionales o si surge naturalmente por un tema generacional, si se quiere, ¿no? Yo creo que va de las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado hay una fuerte presión internacional en que la agenda ambiental avance. Argentina está sumándose lentamente para nuestro punto de vista, pero se está sumando. Y a su vez también hay una nueva generación mucho más comprometida, mucho más permeable a este contenido, a esta temática. Por eso una de las problemáticas o una de las patologías que está surgiendo últimamente es la ecoansiedad, que es este tema de que, bueno, la realidad ambiental que vemos en el día a día, los jóvenes la están percibiendo de una manera que termina afectando también a su salud. Entonces, bueno, por eso es fundamental. Nosotros siempre trabajamos en la cuestión de cuando pasan estos temas, hay que trabajar en la acción, ¿no? En promover políticas públicas, por un lado, que modifiquen esta situación, pero también nosotros, cada uno en nuestro lugar, actuar, ¿no? ¿Y cómo actuar? No, en primer lugar, informarnos. Es importante entender qué es lo que está pasando, para luego poder hacer acciones individuales que hacen la diferencia. Y una vez que uno está informado y actúa, está muy bien posicionado para exigir políticas públicas acordes a la emergencia ecológica que estamos transitando. Metiéndonos un poco ya en el tema climático, cambio climático, concretamente expectativas y demás, nosotros estamos viendo, bueno, y quiero que nos expliques también, la COP27 en Egipto dio una serie de pautas, dio un panorama global o un panorama general. Viene la COP28 ahora, que se va a hacer en Dubái, creo que en noviembre. Sí, exacto. Pero sería interesante que nos digas qué es esto de COP, para qué se juntan, qué conclusiones sacan, cómo se trabaja desde estos espacios institucionales para dar una mirada global, ¿no? Bien, bueno, cuando hablamos de COP27, ahora de la COP28 de este año, COP implica cumbre de las partes. ¿De las partes sobre qué tema? Cambio climático. ¿Y por qué 27?
Porque representa que hace 27 años que todos los países o la mayoría de los países del mundo se reúnen de manera anual para tratar de lograr acuerdos en materia de cambio climático. La realidad es que hubo grandes avances, después fuertes retrocesos, como por ejemplo en el caso de Kioto, y un avance muy importante fue en el 2015 con el Acuerdo de París. ¿Por qué es un avance importante? Porque por primera vez todos los países, o la gran mayor parte de los países del mundo, se ponen de acuerdo en que tienen que asumir compromisos en materia de cambio climático y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, año a año se va viendo cómo eso efectivamente se logra. La COP27, que es la del año pasado en Egipto, la realidad que no tuvo avances muy significativos, salvo uno muy importante, que es se conformó un fondo para daños y pérdidas. ¿Qué significa esto? Que por primera vez todos los países del mundo se ponen de acuerdo que hay que juntar dinero para compensar los daños y las pérdidas provocadas por el cambio climático, que ya sucedieron. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Y qué vamos a hacer con los daños y pérdidas que van a venir? Porque lamentablemente el cambio climático va a tener impactos cada vez más fuertes. Hoy lo vemos, mañana va a ser peor, pasado va a ser peor. Aun cuando nosotros tengamos una postura ambiental excelente y reduzcamos nuestras emisiones, las consecuencias del cambio climático se van a evidenciar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros emitimos gases de efecto invernadero, eso queda en la atmósfera no un día, 2 días, 10 días, queda décadas. Entonces, todo ese material acumulado es lo que genera estas consecuencias y sabemos que vamos a tener que trabajar fuertemente para adaptarnos a esas consecuencias, inevitablemente. Pero lógico que si nosotros seguimos emitiendo gases de efecto invernadero de manera descontrolada, esas consecuencias van a ser cada vez peor. Y mencionaste como gran avance esto que se llama vulgarmente el Fondo Verde, ¿no? Sí. Ahora, este Fondo Verde, primero preguntarte si está o no está funcionando y qué grado de avance tiene. Y segundo, básicamente saber si es un esquema compensatorio por daño causado o es un esquema, digamos, para adelante en términos de aplicación de tecnología para que los gases de efecto invernadero se vayan mitigando o eventualmente algún país que tenga la loca pretensión del carbono neutral, que es un tema que también conversamos, porque se nos demoró un poquito el programa. Así que estuvimos charlando mucho con Mariano. ¿Qué mirada hay que darle a este Fondo Verde o precisamente de qué forma están disparándolo presupuestariamente, ¿no? Bueno, son varios temas. Por un lado, entender que la creación de estos fondos y estos acuerdos internacionales en general son lentos o por lo menos no van a la velocidad que uno quisiera que avance. Por un lado tenemos este fondo de pérdidas y daños que es nuevo y por otro lado tenemos el Fondo Verde que es anterior, que ya tenía que estar conformado del 2020 y todavía no se juntó el dinero necesario para que esté 100% conformado. ¿Cuánto dinero? 100.000 millones de dólares. Si uno no está tan familiarizado con los números, le puede ser mucho o poco. La realidad es que es muy poco para la temática que tenemos que trabajar. Y para poner un número de contexto, solo Rusia en 100 días de guerra gastó ese dinero. Entonces, si un solo país en 100 días puede juntar ese dinero, realmente a nivel mundial no es una cifra que mueva la aguja, ¿no? De hecho, bueno, hay algunos estudiosos, especialistas, filósofos, como Yuval Harari, que dice que con el 3% del PBI a nivel internacional se podrían resolver las cuestiones del cambio climático, las principales cuestiones. Entonces, el dinero en el mundo está, por eso no es un problema económico, no es un problema ambiental, es un problema político, es una decisión política de trabajar en el tema. Ese fondo verde, ¿para qué se utilizaría ese dinero? Bueno, lo tienen que definir los países en su conjunto, pero básicamente es para mitigación, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para adaptarnos. Es decir, cómo hacemos para que las consecuencias del cambio climático no nos agarren tan vulnerables, cómo hacemos para reducir su impacto. Vos sabés que yo en febrero estuve participando como oyente, ¿no?, en una conferencia sobre ambiente, sustentabilidad que estaba promoviendo la Universidad Tor Vergata de Roma. Muy interesantes todos los planteos, digamos, muy motivadores también, pero lo que me quedó como mensaje fue que hay todavía mucha insuficiencia en la asignación de recursos, un poco el planteo que vos estabas haciendo, y después me quedó como una sensación de como mucho egoísmo en relación a la mirada que tienen los países desarrollados sobre los subdesarrollados. Ellos tienen, digamos, mucho activo en desarrollo industrial, en desarrollo productivo y hoy un gran pasivo ambiental, y nosotros a la inversa tenemos un gran pasivo en desarrollo, en producción y demás, y un gran activo en recursos naturales. Y entonces se me presentó la imagen como que seguimos siendo el reservorio de la humanidad, cómo están mirando a América Latina, cómo nos están mirando a nosotros. Y en ese marco,
¿Cómo ves vos la vinculación de Argentina y organizaciones como la tuya con el resto de América Latina para trabajar estos temas? Bueno, en principio es importante destacar que hay un principio a nivel internacional que está dentro de estos acuerdos, que es el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto es decir, todos los países son responsables del cambio climático, pero no todos tienen la misma responsabilidad. Si hoy sacamos una foto de la situación, China y Estados Unidos generan más del 50%, no, perdón, más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces es muy marcada la diferencia. Argentina genera menos del 1%. Puede ser mucho, puede ser poco, depende en qué contexto, pero está claro que es muy diferente a la responsabilidad que tiene Estados Unidos y China. Los países contaminantes por naturaleza. Exactamente. O que ya lo hicieron. Y además acumulado, porque Estados Unidos, si bien hoy no es el que más emite, lo es China, en el acumulado es Estados Unidos, por esto que les comentaba, de que lo que emite hoy no se va mañana ni pasado, sino que queda en la atmósfera permanece por décadas. afectado. En ese contexto, decís, bueno, ¿qué es lo que se reclama? Financiamiento. Argentina, América Latina, tanto como África también piden, bueno, podemos transicionar, podemos cambiar nuestra matriz energética, podemos cambiar nuestra forma de producir, pero necesitamos financiamiento para hacer ese cambio, porque nosotros estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático, Argentina, la sequía hoy, por ejemplo, sin ser los máximos responsables de esta cuestión. Y ahí es donde se traba la cuestión. Y ahí es donde, bueno, el financiamiento no llega, o es poco, o cuando llega, ya llega tarde. Entonces, ese es uno de los grandes debates que hay en las cumbres internacionales todos los años. Después también, eso es como para decir, bueno, miremos para afuera, reclamemos lo que nos corresponde, y nosotros como fundación estamos totalmente de acuerdo. Ahora, internamente también eso no tiene que servir como excusa para decir, bueno, no hacemos nada hasta que no llegue el financiamiento, y a su vez también para mandar un mensaje claro a nivel internacional. Si nosotros decimos que falta financiamiento y que nuestra agenda va a ser, por ejemplo, la carbono neutralidad al 2050 y que vamos a hacer una reducción de los combustibles fósiles, pero después nos damos vuelta y en el Congreso impulsamos una ley para promover los hidrocarburos durante 20 años, eso es contradictorio y en el mundo eso se ve. Entonces pasa a veces con la política local, es que nosotros anunciamos o hacemos grandes anuncios a nivel internacional, pero después en la diaria, en la política local, tomamos un rumbo totalmente distinto a lo que estamos anunciando y eso nos quita credibilidad, nos quita seriedad. Nosotros podemos seguir, por ejemplo, pidiendo canje de deuda por acción climática, pero si no estamos haciendo nada de acción climática y seguimos promoviendo todo lo contrario, y esa propuesta pierde seriedad. Sí, fundamentación sobre todo. Estaba leyendo también que en julio de este año, digamos, se planteó, se definió, se presentó un plan nacional de transición energética. Exacto. Y vi también que, digamos, ustedes como referentes en la temática han sido críticos. A mí me gustaría que puedas contarnos en lineamientos generales en qué consiste este plan Transición Energética 2030 y cuáles son las falencias groseras que ustedes están viendo, ¿no? Bueno, en primer lugar, el cambio climático se produce por las emisiones de gases de efecto invernadero. Si uno ve el inventario de gases de efecto invernadero de Argentina, es decir, por dónde se va la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en Argentina, en la foto un 51% se va en energía. Entonces, es clave trabajar en energía, ver cómo podemos reducir esas emisiones. Para eso necesitamos tener una estrategia y un plan. Nosotros veníamos reclamando que Argentina no tenía un plan de transición energética, un plan donde se indique cómo vas a reducir esas emisiones. Finalmente se presentó hace 2 semanas. Nosotros celebramos tener un plan, porque ya sea bueno o malo, por lo menos ya podés discutir sobre una base. Si no tenés nada, no se puede discutir. Es difícil, claro. El problema, la mayor crítica que le hacemos al plan, es que se hizo a espaldas del pueblo, se hizo a espaldas de la sociedad. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna instancia de participación pública y no hubo acceso a la información pública. Nosotros como organización pedimos información y no nos contestaron. Entonces digo, hacer ese tipo de planificación sin ningún tipo de participación, habiendo en abril, 4 o 5 meses, llevado a cabo la cumbre de Escazú, que es un acuerdo internacional sobre participación pública, casi que es una burla. Si estamos celebrando un acuerdo y reconocemos un rol protagónico, no podemos después no dar participación en decisiones tan determinantes como un plan de transición energética. Claro, sobre todo en temas vinculados a la sensibilización de la población, a la educación, habiendo tantas universidades tan sólidas en nuestro país que no puedan ellos no solo aportar datos sensibles para poder trabajar el tema, sino también armar esquemas de debate, de divulgación, de trabajo concreto para Totalmente, avanzar yo creo que tema, una de las falencias ¿no? que vemos es que todavía queda como que lo ambiental, la participación pública, la información pública, es algo o una obligación del Ministerio de Ambiente. Claro. Y el resto de los ministerios no. Claro. Y bueno, y la realidad que
las principales decisiones que afectan al ambiente no se toman en el Ministerio de Ambiente, se la toman en el Ministerio de Economía, donde está producción, donde está agro, Claro. y ahí es donde nos cuesta mucho entrar, participar, dar nuestra opinión. No se generan esos espacios. Y aportar información sobre Totalmente. todo que ustedes tienen muy sensibles. Yo estuve viendo que ustedes han promovido una ley marco del cambio climático en América Latina y estuvieron trabajando en el tema a grandes rasgos también y con la complejidad de los pocos tiempos que tiene un espacio televisivo, pero contanos un poco cuál es la propuesta o la mirada que tienen sobre eso. Nosotros hicimos un informe donde analizamos a América Latina cómo viene en materia de legislación climática. Bien. De los 35 países, solo 7 tienen una ley de cambio climático, una ley marco de cambio climático. Argentina es una. Celebramos que eso suceda. Lo que sí pedimos, o lo que trabajamos a nivel regional, es lograr que toda la región, o la mayor cantidad de países de la región, tengan esa legislación. ¿Por qué? Porque la ley te ordena, te marca cuál es la política climática a seguir, te marca un rumbo, te da mayor estabilidad, permite que ante determinados cambios de gobierno, como puede ser Donald Trump en Estados Unidos, no se cambie tanto la agenda y Obama tiene un camino muy claro, Donald Trump va a otro totalmente distinto. La ley te protege. Es un paraguas, digamos, de una forma, tampoco te garantiza todo, porque Brasil tiene su ley de cambio climático, igualmente Bolsonaro hizo muchos cambios, pero bueno, es una herramienta necesaria, útil, que te fortalece. Eso por un lado. Entonces nosotros pedimos que el resto de los países de la región cuenten con esa norma. Y a su vez, los que ya la tienen, no significa que tienen que relajar, porque la verdad que lo que planteamos en el informe es que todavía la ley en muchos casos es débil. En el caso de Argentina, por ejemplo, no fija plazos concretos, no dice, bueno, cuándo tenemos que avanzar con determinadas medidas, y fundamentalmente no dice cómo vamos a financiar el cumplimiento de los objetivos de esa ley. Y si una ley no tiene la fuente de financiamiento, es una ley que queda débil, que después no se puede ejecutar, no se puede aplicar. El Ministerio de Ambiente ni siquiera tiene financiamiento para llevarla a cabo. Entonces, por eso somos críticos en la ley de cambio climático de Argentina. Celebramos que esté, pero hay que mejorarla. Y vinculado un poco eso con el acuerdo de Escazú y con el trabajo concreto de ustedes de aportar ingredientes para la defensa de la temática del cambio climático y bueno, y estas normativas que estuvimos repasando, ¿cómo estamos? ¿Qué llevamos por ahí a la COP28 como país hoy, no? Como país a la COP28 llevamos el reclamo de financiamiento, eso está como muy claro, avanzar en daños y pérdidas, porque Argentina también sufre las consecuencias del cambio climático de manera muy significativa, así que esa va a ser la agenda marcada de nuestro gobierno, también teniendo la particularidad, como nos pasó en el 2015, que la COP de cambio climático dura 2 semanas, una semana va a estar un gobierno, la segunda semana va a estar otro gobierno. Va a ser el cambio de gobierno durante la COP, en COP. noviembre. Entonces, eso debilita mucho. Obvio, el posicionamiento, porque ojalá son modelos distintos. lleguemos con un ministerio, ojalá que siga siendo ministerio en primer lugar, y ojalá que lleguemos con un ministro o una ministra de Ambiente ya claro, como para que por lo menos en ese momento continuidad de gestión de un se proyecto sepa y pueda trabajar. Sí. En el 2015 eso no sucedió, entonces esperemos que este año sí. Claro, es un quiebre fenomenal. Y un poco que también medio lo tocamos cuando estábamos charlando antes de la entrevista, ¿qué está viendo de los referentes de los distintos partidos políticos? Yo personalmente no estoy encontrando que la temática del clima o del cambio climático o de la capacitación en cambio climático o de la difusión de la temática esté, digamos, como plataforma o dentro de algún programa de gobierno o con el interés que debería tener, sobre todo por los tiempos, ¿no? Estamos hablando 2030, 2050, si se quiere pasado mañana, ¿no? Sí. ¿Qué ves vos o alguna plataforma te llamó la atención porque toca el tema? Contame. Mirá, para tratar de simplificarlo, vemos por un lado, hay un negacionista del cambio climático, que es muy marcado, tiene una postura totalmente en contra al resto de los partidos en general. Bueno, eso ya ni siquiera es muy difícil hablar, porque si no se reconoce lo que dice el 99% de la ciencia, es muy difícil. Después tenés más partidos de izquierda que trabajan la temática y están más involucrados e impulsan más la agenda. Incluso en el Congreso también son los principales que apoyan una ley de humedales, por ejemplo. Y después tenés un centro, en un lugar donde nosotros, dentro de los diferentes partidos, que están los partidos más importantes a nivel de caudal de votos, o por lo menos lo que hoy parece indicar que va a suceder, en donde no vemos nosotros como organización una gran grieta, ¿no? Siempre hablamos de la grieta. Bueno, en tema ambiental no vemos que haya una grieta tan marcada entre estos dos partidos, porque generalmente la agenda ambiental va por el mismo camino. Hay variantes, hay matices, sí, pero en lo macro no vemos tanto cambio, no vemos
que si gana un partido esto va a ir por un lado y si gana el otro va a ir marcadamente para el otro. Digamos, porque como viene como una imposición internacional también, el tema es poder manejarlo a nivel local y dar respuestas que necesita. Y también la falta de nuestra. planificación, al no tener un plan, si bueno, el camino de Argentina va a ser nadie tiene muy en claro cómo va a ser la matriz ¿De qué energética forma de se Argentina, construye esa ejemplo. matriz claro? Y no se debate, perdón, y tampoco Sí, se habla de esto. obvio. No es que hay un candidato Sí. que, por ejemplo, dice, no, mi matriz energética va a ser esta, o mi matriz va a ser la otra, en cambio climático nuestra postura va a ser esta. Ahí tal vez sí podríamos saber, bueno, hay diferencias, está claro, pero no se habla, no se sabe, entonces es muy difícil poder diferenciar un candidato del otro. Y digamos a nivel global o a nivel de participaciones tuyas con organismos internacionales y demás, ¿vos estás viendo que el planteo cambio climático tiene directa relación con gases de efecto invernadero o desde alguna postura se está diciendo que estaríamos ante un cambio de era geológica, como sabemos leer también en algunas revistas especializadas, incluso en informes técnicos o académicos o científicos? Y de ser así, ¿cuál sería la vuelta o la rotación que habría que darle al planteo para darle como una mirada desde otra contexción y más allá de lo interdisciplinario que de por sí es el efecto climático por el gas de efecto invernadero ante un cambio de era geológica, ¿no? ¿Cómo Sí. prepararnos? Bueno, acá hay un grupo que es el IPCC, donde están científicos de todo el mundo, no tiene un sesgo a un país u otro, que son los máximos especialistas en estos temas. Y ya hace más de 30 años que de forma unánime están diciendo que el cambio climático es producto del hombre. O sea, hay 99% de la ciencia que esto es consecuencia del cambio climático. Acá no hay grieta, acá no hay duda, salvo a unos negacionistas que son un grupo muy aislado y muy chico, pero que también representan a grandes intereses y grandes lobbies de poder, por eso se escuchan tanto y por eso tienen tanta llegada en determinados partidos políticos. Pero no hay duda que el cambio climático es real y que las consecuencias del cambio climático son 100% producto del hombre. O sea, sí hay gases generados por el planeta propio, pero este cambio tan repentino, tan rápido, con impactos tan significativos, es producto de las emisiones generadas por el hombre, ¿no? Por esta ruptura del equilibrio ecológico que está haciendo la humanidad. Eso no hay duda. Está bien. Creo que ya estamos en tiempo. Me gustaría que nos cuentes cómo se comunican con ustedes, cuál es la propuesta de la Fundación para el Público o convocatoria o inserción desde algún lugar, de qué forma los llaman y les consultan y les preguntan o solamente se acercan para participar de las actividades que ustedes desarrollan o para interiorizarse. Bueno, nosotros somos Sustentabilidad Sin Fronteras. Poniendo en Google Sustentabilidad Sin Fronteras, le van a aparecer nuestra página web, nuestras redes sociales. Nosotros lo que hacemos es trabajar en diferentes proyectos vinculados a cambio climático, ya sea incidencia política, concientización, proyectos de mitigación, de adaptación. Así que si a ustedes les interesa el cambio climático o quieren contribuir de alguna forma, los invito a que nos escriban, estemos en contacto y trabajemos en conjunto en diferentes proyectos. Y bueno, yo los invito a leer porque he leído un artículo muy interesante de Mariano que se llama La justicia climática y la falta de financiamiento, y no solamente que explica todo parte de lo que nos contó acá, sino que también deja abierta el tema de la injusticia en el tema climático y el tema de la necesidad del financiamiento que hoy por hoy el Fondo Verde tiene que ponerse activo a como de lugar, ¿no? Mariano, gracias por haber estado hoy con nosotros en nuestro programa y bueno, espero poder tenerte nuevamente en algún momento y que por ahí nos cuentes la evolución de la COP28, que esperemos que sea realmente propositiva. Ojalá que sí, un placer. Bueno, gracias. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá
en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.